7:39 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Nos sigue también a través de Pública FM en todo el territorio nacional. Como lo habíamos destacado al inicio, está con nosotros el titular de la cartera de trabajo, y es que este fin de semana se conoció las cifras oficiales del desempleo, y el último dato histórico que tenemos de haber registrado un casi 13% de desempleo fue en el 2007. Realmente la situación económica de la pandemia ha golpeado a todo el mundo, y Ecuador no es la excepción, y con él precisamente vamos a hablar en detalle de estas cifras que por supuesto impactan en el empleo, pero también hay que buscar soluciones. Señor Ministro de Trabajo, Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Byron. Muchas gracias. Bueno, estos resultados eran previsibles. De alguna manera entiendo que la herramienta usada por el INEC ha sido lo más fiable posible, técnica evidentemente, y nos ha demostrado pues que tenemos casi 1 millón de personas en el paro. Sí, eran resultados previsibles, no por eso menos duros, no por eso menos preocupantes. Son resultados consistentes con la región. Si nos comparamos con Perú, Colombia, Argentina, Chile, vemos que hay una trayectoria muy parecida de los efectos de la pandemia. La pandemia realmente ha golpeado al mundo, ha golpeado a nuestros socios comerciales, ha golpeado a nuestros vecinos, nos ha golpeado a nosotros, no solamente por el confinamiento, sino también porque los hábitos de consumo han cambiado. Han caído los precios de petróleo, y todas estas circunstancias tenían que tener un resultado negativo en el empleo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora que tenemos estos datos mucho más certeros, las políticas tienen que estar muy enfocadas en aquellos sectores donde tenemos más capacidad de generar nuevos puestos de trabajo. Y además tenemos que enfocar las políticas en la posibilidad de subir a las personas desde el subempleo hasta el empleo adecuado. Aquí tenemos un dato que es importante, y es que el subempleo también ha crecido, y ha crecido sobre todo porque el número de horas se ha reducido. Por supuesto. Por razones evidentes. Entonces, las políticas también nos tienen que ayudar a eso. Tenemos también un tema de corresponsabilidad. Tenemos que, como ciudadanos, evitar que el virus se siga propagando o disminuir la propagación del virus, ayudar a que esas brechas se comiencen a cerrar. Y hay una cosa adicional que yo quisiera mencionar. Uno de los temas más preocupantes que demuestra la encuesta del INEC es la diferencia en horas de trabajo entre hombres y mujeres. Ahí también tenemos una brecha importante que tenemos que cerrar, porque necesitamos dar las condiciones suficientes para que las mujeres tengan mayor empleabilidad y en mejores condiciones. Eso también nos va a ayudar muchísimo como país, y evidentemente es una política de mucha justicia. Ministro, una de las últimas acciones de su cartera fue hace un par de semanas este acuerdo ministerial que daba la posibilidad de tener contratación por servicio u obra por el giro específico del negocio. Y yo comenzaba con algunos dirigentes empresariales, pero también de los sindicatos, y claro, los sindicatos dicen que hay una violación a la Constitución, a la ley, e incluso hablan de precarización del trabajo. El sector productivo evidentemente lo mira desde su óptica, porque le da efectivamente opciones, no a todos, pero sí a los que quieren emprender por un trabajo específico, como su nombre lo indica en el acuerdo, para dar opciones. Es decir, eso es preferible a nada, sin querer desmerecer, por supuesto, los legítimos derechos de cualquier trabajador, a indemnización, a todos los servicios que nos da la ley. Primero, descartar que entiendo esto no es inconstitucional, porque si no ya hubiese sido desbaratado en la Corte. Eso no hay que tener mucha lógica, pero efectivamente se puede pensar en algún momento en una precariedad si es que hay un abuso del empleador. No. Esta figura está vigente desde el año 2015. Lamentablemente se la había limitado especialmente para aquellos proyectos del Estado que eran en sectores estratégicos, lo cual no tiene mucho sentido, porque de todas maneras de esos proyectos iban a contratar personal. Esto es muy similar a cuando se contrata personal para la construcción de una vivienda o de una obra física determinada. Desde que comienza el proyecto hay un equipo de trabajo que está operando, que está en una situación de regularidad, de formalidad, es decir, están afiliados al IES, se les está pagando lo mínimo o con la base en el salario básico, ¿no es cierto? No se puede bajar de ahí, se tiene que pagar desde ahí hacia arriba, se tienen que pagar los beneficios de ley, se tiene que tener toda la seguridad que tiene un trabajador en cualquier negocio, en cualquier empresa. La diferencia es que cuando el proyecto concluye la relación laboral.
Igual que cuando se contrata un equipo para construir una casa, cuando la casa está concluida, termina la servicios profesionales. Por lo tanto, no existe ningún tipo de precarización, por el contrario. Esto lo que está generando es que nuevas personas puedan ingresar al mercado formal, que estén aseguradas en el IES y que se pueda además tener un control y un seguimiento del cumplimiento de todas las obligaciones patronales. Este es un contrato que ha sido muy bien aceptado, sobre todo por emprendedores que están vinculados a los sectores tecnológicos, al desarrollo de software. Hay varios, por ejemplo, recién graduados, jóvenes, que son de los más afectados por la pérdida de empleos, pueden tener 1 o 2 o 3 proyectos de manera simultánea con todas estas garantías. Ha sido también muy bien aceptado por las mujeres que están vinculadas a la economía popular y solidaria. También hemos tenido una buena retroalimentación. O sea, al microemprendimiento, básicamente. Al microemprendimiento, claro. Aquellas personas que están reinventándose en este momento, que están intentando salir con nuevos proyectos, o que, por ejemplo, consiguen un contrato temporal con un proveedor al cual le tienen que cumplir. Ese proyecto específico les permite contratar personal. Así es que, por el contrario, en lugar de generar una precarización, lo que esto está logrando es más personas afiliadas, más personas en una situación de regularidad y más personas que tengan ingresos para llevar comida a su casa. Ministro, una de las conclusiones que sacan ambos sectores, tanto empleadores como trabajadores, es que urge una reforma laboral de manera global, es decir, no parches, sino que efectivamente nuestro código, que es data de 1928, no recuerdo exactamente, creo que tiene casi un siglo, no puede ser el instrumento jurídico para, digamos, manejar una economía del año 2020. Es decir, el tiempo quizás no lo da, pero ¿ha pensado usted en una reforma sustancial que se pueda plantear y que tenga efectivamente, sin el tema político de componente en la Asamblea, una fácil aprobación de una modificación en partes fundamentales del Código? Sí. El Ecuador necesita algunas reformas estructurales, no reformas parches, como tú muy bien lo has dicho, Byron, y es una pregunta que está formulada hacia donde debemos ir, es decir, ¿cómo como país podemos plantear una mejor estructura para los años siguientes, una mejor estructura para el mundo post-pandemia que se nos vive, y que esté alejada del juego político? La única forma de hacerlo es con un gran diálogo nacional. Esta semana vamos a anunciar algunos pasos que hemos estado trabajando para lograr sentar en la mesa, por un lado, a los actores tradicionales, gremios tradicionales de trabajadores, gremios tradicionales de empleadores que tienen mucha legitimidad en el debate, y también incorporar personas que tradicionalmente no han estado presentes en el debate: desempleados, subempleados, jubilados, jóvenes que tienen dificultad en el acceso al mercado laboral. Correcto. Todas las veces que tienen esta brecha de tanto de empleabilidad como de horas como de ingresos. Tenemos ahí también grupos vulnerables que tienen que ser escuchados. Por lo tanto, si es que estamos todos en la mesa como sociedad y podemos encontrar puntos de acuerdo, la Asamblea lo que debería hacer es recoger esos pedidos ciudadanos, porque son pedidos que deben trascender los periodos políticos y son pedidos que tienen que tener una sostenibilidad en el tiempo para lograr mejores condiciones de empleabilidad, más plazas de trabajo y una garantía de derechos que no se convierta realmente en un obstáculo para acceder al mercado laboral. ¿Y a qué me refiero con esto? A veces, intentando proteger derechos, limitamos la capacidad de las personas de formalizarse. Y las personas, cuando están en el sector informal, tienen muchísimas amenazas, tienen sueldos más bajos, tienen condiciones sanitarias que no son adecuadas. Además, existen abusos, existe trabajo infantil, existen horarios también inadecuados. Por lo tanto, la mejor forma de proteger derechos es jalando a esas personas hacia el sector formal con herramientas adecuadas, herramientas modernas y herramientas que sobre todo nos permitan generar plazas de trabajo. ¿Cree usted que el tiempo le dará para convocar a tantos y que efectivamente podamos concluir en una posición única? Todos queremos estabilidad, todos queremos empleo, todos queremos trabajo, trabajadores y empresarios y el Estado y sus instituciones. Nos da el tiempo, ministro.
Nos da el tiempo para el diálogo, nos da el tiempo para sentar las bases de este gran acuerdo. Hay muchísimos objetivos en común. Creo que entre los gremios tradicionales hay más elementos en común de los que son visibles. Creo que los objetivos son los mismos. No son más cosas de las que nos separan. Así es, los objetivos son los mismos. Lo importante es escoger un camino que nos pueda unir a todos. Aquí hay que construir un puente desde este momento duro y complejo hacia un futuro con más esperanza y con más oportunidades. Gracias al ministro del Trabajo, Andrés Chich, a propósito de estas cifras de desempleo y las opciones que tenemos como Ecuador para salir de la crisis en un gran acuerdo nacional para buscar eso, las reformas a la ley del trabajo y a la contratación. Vamos a la pausa, 7:50.